Bien, hermanos, ¿estamos listos? Vamos a arrancar, vamos a iniciar. Discipulado de Efesios 4:23 de Cartago. Hoy es martes 3 de febrero de este 2026, es el primer martes de este mes. Así que ya listos estamos para aprovechar este tiempo que el Señor nos regala a través de estos medios, ¿no? Entonces, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por la linda oportunidad que nos regala, ¿no? Pau, ¿estás ahí? Si nos regalas una oración. Pau, yo. Pau Víquez, sí. Buenas noches, bendiciones. Gracias te damos, Señor, por una noche más, un martes aquí presente, Señor, los que pudimos conectarnos para aprender de tu palabra. Ponemos en tus manos esta reunión, Señor, que puedas quitar toda distracción, que podamos concentrarnos, recibirlo, Señor, y luego ser hacedores, que con esto podamos ir camino al bien, Señor, y poder poner un buen ejemplo ante nuestra familia, en nuestro trabajo, Señor, en nuestro diario vivir. Bendecimos a cada persona aquí que representa a sus familias, Señor, padres, hijos y las personas que no pudieron conectarse por algún motivo, Señor, que solo tú conoces. También pedimos que las bendigas, que tomes el control de nuestra mente, Señor, y ponemos en tus manos al pastor Ever, que siempre está dispuesto a enseñarnos de tu palabra, para que el mensaje sea claro, preciso, Señor, y que esta noche, este ratito, Señor, todo sea conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Amén, Amén, amén. Muchas gracias, Pau. amén, Bien, voy a amén. compartirles la pantalla entonces y para que vayamos desarrollando el tema. Ustedes me avisan si lo ven, ¿no? Sí, señor. Sí se Ok, ve. Sí, bueno, señor. para meternos en el tema, nada más, voy a leerles esta definición que está ahí en la pantalla. Por ejemplo, aquí dice, deporte de equipo jugado entre dos equipos de 11 jugadores cada uno. El objetivo principal es marcar más goles que el adversario en un tiempo determinado. Este deporte se juega en un campo rectangular y es conocido por su popularidad en todo el mundo. ¿De qué estaríamos hablando ahí? De fútbol. Fútbol. De fútbol. De fútbol, ¿cierto? Es como muy fácil, ¿no? Entonces, pero ahora, bueno, ahora le voy a leer esto que dice, manifestación visible y coherente de nuestra fe en Jesucristo por medio de nuestras acciones, palabras y actitudes. ¿De qué estamos hablando ahí? Testimonio. 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 Testimonio, ¿cierto? Testimonio. Entonces, estamos hablando del testimonio. Y bueno, voy a ilustrarles nada más para meternos en el tema. Ustedes saben que, digamos, el caminar cristiano el mismo Pablo lo dice que es una carrera, ¿no? Y creo que es una buena ilustración. Una carrera tiene un inicio, un arranque y tiene una meta. Hay carreras de resistencia, hay carreras de velocidad, que ya lo hemos hablado varias veces, pero bueno, dado que por ejemplo hoy se está integrando Raquel, el cristianismo es una carrera, Raquel, pues, y las carreras, hay carreras de velocidad donde es un trayecto corto y uno mete toda la potencia posible porque la idea es hacerlo en el menor tiempo posible, pero el cristianismo es una carrera no corta, es una carrera larga, de resistencia, entonces uno tiene que medir sus fuerzas, uno tiene que prepararse, pero lo más importante es que uno tiene que avanzar, ¿no? En toda carrera, en el momento en que uno arranca, tiene que avanzar porque si no, nunca va a llegar a la meta. Entonces, al final nosotros queremos llegar aquí a la meta, que es la vida eterna, eso es lo que queremos alcanzar. Dice la palabra que el fin de la fe, o sea, el objetivo de la fe es la vida eterna. Nosotros estamos aquí en este discipulado, ustedes sacan este tiempo, yo saco el tiempo, nos reunimos porque buscamos un objetivo común. ¿Cuál es? Que nosotros podamos alcanzar la vida eterna. Ahora sí irá a pasar, pero eso es cuando me muera. Bueno, porque como nadie sabe cuándo se va a morir, entonces uno tiene que estar en todo momento listo para alcanzarla, ¿no? Para por lo menos llegar a la meta, ¿no? Pero digamos que en medio de esta carrera yo quise ponerlo en estos tres pasos fundamentales, ¿no? Hay muchos más. Todo empieza, la carrera empieza cuando uno nace de nuevo, ¿no? Cuando uno, digamos que reconociendo que hay un Dios creador y sabiendo que le ha ofendido con sus pecados, con su manera de vivir, entonces uno se arrepiente y como producto de ese arrepentimiento se activa la misericordia de Dios, porque la misericordia de Dios está ahí lista, pero se activa solamente cuando la persona se arrepiente, ¿no? Y cuando se activa la misericordia de Dios, pues uno tiene el perdón y en ese momento uno nace de nuevo. Y nace en uno lo que conocemos como la nueva criatura, ¿no? La nueva criatura, pues digamos que se generan esas dos naturalezas en uno, ¿no? El viejo hombre o la vieja mujer y la nueva criatura.
que esa nueva criatura es la que está sedienta de las cosas de Dios, la que quiere aprender, la que quiere conocer, pero de todas formas dentro de nosotros está la vieja criatura o el viejo hombre o la vieja mujer o la vieja naturaleza que tampoco quiere nada con Dios, ¿no? O sea, hay mucha gente que se deja vencer por esa vieja naturaleza y entonces, aunque de pronto quieran, porque dice la palabra que el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es la que es débil, ¿no? Pero bueno, el caso es que nace esa nueva criatura que es la que quiere emprender esa carrera hacia alcanzar la vida eterna, la que quiere impulsar, pero como es una carrera de resistencia, hay un conflicto ahí en ese en largo caminar que nosotros conocemos como ¿qué? O sea, esa nueva criatura peleando con la vieja, ¿cómo la conocemos nosotros? Guerra espiritual. La guerra espiritual, ¿no? Que es esa, la lucha de la carne contra el espíritu. Entonces, ya después de que nacemos de nuevo, empezamos un caminar en santidad, ¿no? O sea, acuerda que la santidad es ser separados para Dios. Entonces, cuando uno nace de nuevo, uno es segregado del mundo y es congregado en Dios. Entonces, uno es santificado, o sea, es separado para Dios, ¿no? Y entonces, para llevar un camino en santidad, que la santidad es la antesala de la vida eterna, ¿no? Acuérdate que cuando hay un versículo que dice que cuando uno es liberado de la esclavitud, uno recibe como fruto la santificación y como fin la vida eterna, ¿no? Entonces, en medio de ese caminar en santidad, entra uno en el proceso de Efesios 4 22 23 y 24 donde Efesios 4 22 es despojarse de lo viejo, Efesios 4 23 renovar el espíritu de la mente y Efesios 4 24 es revestirse de la nueva imagen, ¿no? Entonces, entra uno en ese proceso de ir cambiando la manera de pensar, ir renovándose, ir dejando cosas que uno sabe que no le han servido para nada. Ahora cualquiera podría decir, pastor, y en ese proceso uno va desechando amigos, uno no desecha a nadie, ¿no? Sino que simplemente por el nuevo caminar en obediencia, como dice ahí, muchas de las personas que no están alineadas a los caminos del Señor y todo eso, pues solitas se van yendo, ¿no? Solitas lo van excluyendo a uno de todo, ya digamos que no converge uno como antes, no comparte, entonces poco a poco, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me ha pasado, que uno, sin hacer el más mínimo esfuerzo de que uno haga simplemente caminando en obediencia y en su cristianismo, pues hay muchas amistades que se van alejando y los contactos se van perdiendo y ustedes saben que cuando no hay comunicación, pues se pierde la relación, ¿no? Eso es una realidad. Entonces entramos en un caminar en obediencia a la palabra, obviamente para obedecer la palabra hay que conocerle, para conocerla hay que escudriñarla. Estoy dando pues pinceladas generales, ¿no? Podemos profundizar después para los que tengan alguna duda, ¿no? Entonces, en medio de ese caminar en obediencia, pues entramos a servir, ¿no? Que es parte de lo que la Biblia nos pide. Todo aquel que ha sido liberado de esclavitud está llamado a servir, ¿no? Recuerden cuando Moisés fue a Faraón y dijo, deja ir a mi pueblo que está esclavo, libéralo para que sirvan a Dios en el desierto, ¿no? Y también en medio de ese servicio, pues o lo que uno tiene, que ahí va implícita la fe, pues tiene que comenzar a hacer visible lo que son obras, ¿no? O sea, hacer cosas dentro de las obras que son visibles en uno está precisamente lo que es subrayado aquí, que es el testimonio, ¿no? Que ustedes lo dijeron ahora, ¿no? El testimonio es lo que hace visible que uno está en ese proceso de Efesios 4:22, que está caminando en obediencia, que está sirviendo, que está generando obras. Todo eso se hace visible por medio de nuestro testimonio, ¿no? Por eso era que la definición decía aquí manifestación visible. Y no solamente visible, sino coherente de nuestra fe, ¿no? O sea, un testimonio tiene que ser coherente a lo que uno cree en el Señor, ¿no? No puede ser que usted crea que el Señor es lo que Él es, pero que en la manera en que usted camine esté totalmente en una dirección contraria a lo que es la naturaleza santa de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Que tristemente pasa mucho en muchas personas que se dicen ser cristianas y que van a iglesias y todo eso, que a pesar de que dicen que creen en el Señor, pero su testimonio no lo respalda, ¿no? Entonces, más o menos en ese grafiquito hay algo de eso, ¿no? Entonces, vamos a ver si alguien se acuerda cómo hemos llamado nosotros al testimonio del cristiano. O sea, eh, bueno, no sé si se acuerden, de pronto, creo que David no está ahí, en algún momento creo que él alguna vez lo dijo, pero ¿cómo le llamamos nosotros al testimonio del cristiano? ¿Ustedes se acuerdan? ¿Alguien se batea, se aceptan batazos? Yo creo que frutos. No, Frutos, bueno, el fruto, sí, digamos que los frutos hacen parte del testimonio, pero cuando uno, y le voy a dar una pista, No ¿no? es uniforme de cristiano, ¿no es? ¿Cuál?
Uniforme de cristiano. Eso, David. Es que como me dice que te iba a conectar tarde, dije, seguro David no está ahí. Le hemos llamado así el uniforme del cristiano, ¿se acuerdan? Eso le hemos llamado. Ahorita les voy a decir por qué el uniforme. ¿Qué compone un uniforme? Todos sabemos que es un uniforme, ¿no? En lo natural, ¿no? ¿Qué compone un uniforme? Autoridad. No, no, pero hablemos en general. De uniformes, los que conocemos. Vestimenta. Todos hemos usado uniformes, Uniforme, ¿no? pantalón, Pantalón, ¿qué más? Camisa, Camisa, Zapatos. botas. zapatos, botas, gorras, gafas, guantes. Bueno, depende del uniforme, ¿no? Un buen Pero, cinturón. pero si ustedes ven en lo natural, estamos hablando de qué. ¿Todo eso qué son? em, Accesorios. Sí, pero ¿qué es accesorios, un pantalón, una camisa, unos zapatos? Vestiduras. Un Vestiduras. vestimenta, uniforme. Son prendas de Vestidura. Ropa. vestir, ¿no? Son prendas de vestir, ¿cierto que Ujú. sí? Entonces, pero bueno, pero como nosotros estamos hablando de un uniforme espiritual, pastor, pero ahí no hay prendas de vestir, pero no crea, vea, mire lo que dice Colosenses 3:12, dice, vestíos pues. O sea, como dice, hay que vestirse, ¿no? Vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia. Ya las prendas son diferentes, ¿no? Ya las prendas no son naturales, sino espirituales. Entonces, ¿cuáles son las prendas? Misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Y bueno, ahí puede agregarle todos los frutos del Espíritu que ya conocemos, ¿no? Fe, amor, bueno, todo eso. Entonces, ahora, ¿por qué el uniforme, digamos, al testimonio le podemos llamar el uniforme del cristiano? Bueno, entonces vamos a definir lo que nosotros conocemos como uniformes. Los uniformes, pues, como lo describimos ahorita, son prendas de vestir que tienen una particularidad y es que identifican a las personas, ¿no? Entonces, cuando uno se pone un uniforme, la gente lo saca a uno, ¿no? Ya que sea una empresa, ya sea una organización, ya sea una institución o un equipo, ¿no? O sea, y a veces cuando uno va con la camiseta de la empresa, digamos, de uno que por lo general tiene un loguito aquí, no sé si a ustedes les ha pasado, que uno va caminando y la gente se le queda mirando a uno aquí. Y uno sabe que están viendo porque siempre hay esa curiosidad de qué dirá ahí, qué es lo que dice ahí, ¿no? Entonces, a uno lo identifica eso, ¿no? Nosotros todos hemos ido a clases, creo, en algún momento, o hemos ido a una empresa y estamos acostumbrados a eso de usar uniformes en algún momento de nuestra vida, ¿no? Hay empresas que invierten mucho capital en uniformes, porque como les decía ahorita, eso es publicidad, ¿no? O sea, uno se lo pone antes de llegar al trabajo y en la medida que uno va, si uno anda en bus o anda a pie, eso es una manera de hacer publicidad a la empresa. Entonces hay empresas que invierten en eso, ya cada vez son menos usados, ¿no? Digámoslo. eh, sí, sí se usan, pero no como antes, ¿no? Antes se usaban más los uniformes, ahora ya hay como más libertad, ¿no? Pero bueno, el caso es que los uniformes más reconocidos, pues obviamente son de los equipos deportivos, ¿no? La camiseta de la Liga, la camiseta de Saprissa, la camiseta de Heredia, bueno, de los equipos deportivos, ¿no? Entonces, y los equipos gastan millones en uniformes y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo natural. Ahora, y entonces, así como un uniforme identifica a alguien o le da cierta identidad, y como le da cierta identidad, dependiendo del uniforme, también le da cierta autoridad, porque un uniforme, acuérdense, no es lo mismo que un guarda de tránsito se pare en la calle a parar carros con su uniforme de guarda de tránsito a que se pare de civil, ¿no? Si se para de civil nadie le hace caso, porque lo que le da la autoridad precisamente es el uniforme, ¿no? O sea, entonces por eso es que el testimonio es el uniforme del cristiano, porque si hay algo que a nosotros nos da autoridad, es nuestro uniforme, es decir, nuestro testimonio, ¿no? Básicamente. Hay un dicho popular que dice que el hábito no hace al monje. No lo hace, está bien, pero lo distingue, ¿no? Lo distingue, eso es una realidad. Eso es como cuando uno predica, que a uno le dicen, es que la corbata no predica. Sí, sí, la corbata no predica, pero distingue, ¿no? Distingue, ¿me entiende? Entonces, para aquellos que no les gusta a veces que los pastores anden con corbata, ¿no? No les gusta predicar. Pero bueno, el caso es que en línea a esto, acuérdate, el testimonio es la manifestación visible de lo que uno hace o la manera en que uno se comporta, ¿no? En Marcos 8, 27, 30 se da todo el pasaje aquel de cuando el Señor manda a sus discípulos, ya fue el primer envío que les hizo, de hecho fue la primera vez que pasaron de ser discípulos a ser apóstoles. Acuérdate que un apóstol es un enviado, ¿no? Y se acuerda que cuando ellos volvieron, él les preguntó, les hizo esa pregunta, ¿no? ¿Quién dice la gente que soy? Y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que ahorita, metiéndonos un poquito en ese ejercicio que él hizo,
nosotros estamos en un sistema que es muy acelerado, ¿no? Hay digamos, este sistema en el que nosotros vivimos, que es cada vez más anticristiano. eh, Hay mucha hambre espiritual porque el ser humano, al ser espiritual por naturaleza, tiene esa necesidad de alimentar la parte espiritual, ¿no? Ahora, lo que pasa es que hay mucha gente que la alimenta mal por la misma ignorancia que hay, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, el Señor cuando mandó a sus discípulos y todo eso, a uno le podría parecer extraño esa pregunta, ¿no? Esa pregunta de quién dice la gente que soy y después que les preguntó que quién decían ellos que eran, ¿no? Entonces, básicamente, es una pregunta interesante, ¿no? Yo creo que todos los que estamos aquí, o la gente en general, pues a uno en el fondo le gustaría saber qué es lo que la gente dice de uno, ¿no? Yo creo que a todos nos podría picar, aunque muchos de ustedes podrían estar pensando y hasta yo mismo decir, a mí qué me importa lo que la gente piense de mí. Pero no, en el fondo yo creo que sí nos importa, ¿no? Yo creo que uno le podría picar la curiosidad de saber cuál es el criterio que tiene la gente de uno, ¿no? Como tal, precisamente porque dependiendo de lo que la gente piense de uno, le podría dar a uno una buena idea de si uno está haciendo las cosas de una manera en la línea correcta o no, ¿no? Y qué bueno sería. Imaginen, yo creo que todos estamos de acuerdo que yo no sé ustedes, a mí sí de que uno pudiera tener algún indicador o algo de que le diga que uno espiritualmente va bien, ¿no? O sea, y todavía, y sobre todo pensando en esa gente que llegó allá delante del Señor y que llegaron con esa confianza de que habían hecho tantas cosas y el Señor les dijo, no, hombre, yo a ustedes no los conozco. Entonces, qué bueno sería que uno, así como en lo natural se mide en varias cosas y uno dice, wow, por ejemplo, hay muchos que a mí me pasa, todavía yo no he podido bajar lo que subí en diciembre de peso, ¿no? O sea, pero ahí voy, ¿no? O sea, pero me voy midiendo, digo, bueno, ahí voy bajando un poquito, pero uno tiene cómo medirlo, ¿no? Espiritualmente es complicado, ¿no? No imposible porque la Biblia, pues es la herramienta que nosotros tenemos para poder pesarnos, ¿no? Pero no deja de ser interesante eso de quién dice la gente que soy, ¿no? Es una pregunta interesante. Eh, Aparece en los tres evangelios sinópticos, en Mateo, Marcos y Lucas aparece esa historia. Y entonces, acuérdense lo que les he dicho de que cuando algo aparece casi que en los tres evangelios y si aparece en los cuatro, pues más todavía es porque es algo que encierra cierta importancia, ¿no? Entonces, esa pregunta de quién dice la gente que soy, eh, tal vez escucharla de cualquier ser humano, pues no puede resultar extraño por todo lo que les acabo de decir, porque en el fondo uno tiene cierto interés o cierta curiosidad de saber qué es lo que la gente dice de uno. Pero escucharla de la boca del Señor Jesús, sí es como, le puede parecer a uno como extraño, ¿no? O sea, ¿será, será que el Señor necesitaba saber qué es lo que la gente pensaba de Él, o que si la gente tenía algún concepto de Él, o qué? Bueno, podría parecerle a uno medio extraño como tal, pero acuérdense que si hay algo que caracterizó al Señor cuando estuvo aquí, y no solamente al Señor, sino estrategias digamos, formas que usa Dios mismo para enseñarnos por medio de las preguntas. Entonces él hizo muchas preguntas en general y entre todas esas preguntas está esta que nos puede parecer curiosa de quién dice la gente que soy yo, ¿no? O sea, porque él hizo la pregunta, digamos, como en dos fases, ¿no? Una pregunta primero general. eh, ¿Quién dice la gente que soy en general, no? O sea, para ver qué preguntas habían a modo general. Y ya ustedes saben las respuestas que los apóstoles le trajeron, ¿no? Unos les dijeron, mira, algunos dijeron que tú eres Elías, otros dijeron que eras Jeremías, otros decían que era Juan el Bautista. O sea, estamos hablando de personajes de peso, ¿no? O sea, triste, triste hubiera sido que todos los discípulos hubieran venido y le hubieran dicho, no, uno me dijo que eras Barrabás, otro me dijeron que eras un fariseo, otro, no, nadie trajo ninguna comparación mala, ¿no? Entonces, por eso es que a veces uno dice, ¿quién dirá la gente que soy? Y que uno, por eso es que a uno le dice, mejor no pregunte lo que no quiere escuchar, ¿no? Porque no necesariamente las respuestas puede ser lo que uno anda esperando, ¿no? Entonces, ¿por qué habían respuestas tan variadas, Eliseo, Jeremías y todo? Bueno, porque fuera de Dios todo es relativo, ¿no? Cada uno tendrá su concepto, cada uno piensa de una manera diferente. El domingo lo hablábamos en la radio de lo que es ser bueno, ¿no? O sea, porque por eso el Señor dijo, ¿por qué me llama bueno? O sea, ¿qué es ser bueno? El ser bueno para nosotros en general es algo muy relativo, ¿no? Bueno comparado con qué, ¿me entiendes? Entonces, por eso a veces las cosas hay que pesarlas más bien
bajo la óptica de Dios, ¿no? Porque en este caso, de quién dice la gente que soy, habrá gente que tenga buen concepto de uno, habrá gente que no tenga un buen concepto de uno, habrá gente que tenga un concepto de Dios diferente al que uno puede tener. Entonces, por eso a veces la gente cuando no tiene la información adecuada, lo más fácil es formarse su propio Dios, con D minúscula, ¿no? Precisamente porque todo es relativo, ¿no? Entonces, después de que él le hizo esa pregunta general, ya fue a lo que él le interesaba, que era, ¿y ustedes quién dicen que soy, no? Ya fue una pregunta más personal, más directa, la más importante precisamente porque el Señor ya estaba ya casi como en la parte final de su ministerio, entonces ya estaba empezando a enviar a los discípulos, entonces sí era muy importante que los discípulos supieran quién era él, ¿no? O sea, exactamente que tuvieran un concepto claro de quién es él, una persona con la que venían caminando, ¿no? Y entonces pues tenían que tener certeza básicamente de eso, ¿no? Entonces, la enseñanza no es que el Señor estuviera interesado en qué es lo que la gente pensaba de él, a él lo que le interesaba era qué era lo que los discípulos, sus seguidores cercanos, pensaban de él, o sea, qué era el concepto que tenía en él. Él ya estaba anunciando su muerte, entonces ellos iban a seguir con la tarea y era bien importante. Ahora, ¿por qué? Porque todavía habían ciertas dudas. ¿Ustedes se acuerdan cuando hubo lo de la tormenta aquella? Que el Señor estaba dormido en la barca y que lo despertaron y él calmó la tempestad y él le dijo, bueno, pero ¿dónde está la fe de ustedes? O sea, ¿qué es lo que ustedes me conocen? Llevan caminando conmigo y ¿qué es lo que conocen? Al punto de que los discípulos que estaban en la barca, estamos hablando de los discípulos, ¿ah? Decían, pero ¿quién es este que aún la naturaleza le obedece, ¿no? ¿Me entienden? Entonces todavía habían ciertas dudas de quién era, entonces el Señor quería tener certeza como tal. Cuando él preguntó allá, ¿y ustedes quién dicen que soy? Acuerde que Pedro fue el único que respondió de una manera categórica, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, pero al final sabemos que esa respuesta, como lo dijo el mismo Señor, no se la reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que estaba desde lo alto, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, aquí lo importante, siguiendo esta enseñanza del Señor, no es tanto lo que la gente crea de nosotros, porque recuerde, eso es relativo. Usted haciendo las mismas cosas, habrá gente que tenga un mal concepto de usted y habrá gente que tenga un buen concepto de usted. Entonces, a la larga, sin menospreciar y sin darle importancia, porque siempre es bueno, pero lo importante no es lo que la gente cree de uno, sino que lo importante es saber quién es Jesús para nosotros, y básicamente si nosotros estamos reflejándolo a la gente como tal, ¿no? Eso es lo importante, porque en la medida en que usted refleje a Cristo a los demás, pues obviamente los que son de Cristo lo verán y te aceptarán y lo valorarán. Y los que no son de Dios, pues simplemente les caerás hasta más mal que cuando no eras de Cristo, ¿no? Entonces, eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Entonces, si uno le preguntara a la gente que lo rodea, por lo menos la gente cercana, ¿no? Y es un ejercicio que cada uno puede hacer. Si uno le preguntara a la gente que está alrededor de uno, ¿quién dirán ellos que soy yo, ¿no? ¿Cuál será la respuesta? Es un buen ejercicio, ¿no? Dirán que uno es cristiano, que uno es un buen cristiano, que uno camina conforme a la línea cristiana. ¿Qué dirán, no? ¿Qué dirán los que caminan por lo menos cerca de uno? Los que están lejos, pues tampoco se les puede exigir que acierten mucho porque pues precisamente están lejos, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que es un ejercicio nada más, que uno debería hacerse si realmente la gente está percibiendo lo que uno realmente es, o por lo menos lo que decimos que somos, ¿no? Pero bueno, dejemos a un lado qué es lo que la gente piensa de nosotros y más bien centrémonos en lo que la gente piensa de aquel que representamos, ¿no? Porque a la mejor estilo de Juan el Bautista no nos interesa lo que la gente piensa de nosotros, sino nos interesa que la gente por medio de nosotros pueda ver a aquel al que decimos representar, ¿no? Acuérdate que Juan el Bautista, él hablaba de Cristo, ¿no? Bueno, no hablaba de Cristo propiamente, pero decía que iba a venir alguien, que iba a venir alguien, que iba a bautizar en el Espíritu, que él no era digno ni de amarrarle los zapatos. Y cuando él apareció, lo presentó, he ahí el Cordero de Dios, síganlo a él, ya hice lo que tenía que hacer, ¿no? Entonces, lo más importante aquí no es que nosotros parezcamos cristianos, o por lo menos que aparentemos serlo, sino que de verdad lo seamos, en realidad, ¿no? O sea, no de apariencia como tal, ¿no? Para que, pues obviamente, seamos dignos representantes de Él, como tal, ¿no? Y para ser dignos representantes de Él, pues recuerde que hay que conocerlo, ¿no? Uno no puede representar a alguien que no conoce. Y todo eso nada más por medio de la palabra como tal, ¿no? Recuerde en Juan 18:34 que el Señor le dijo a alguien le preguntó algo, le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Y él le dijo, ¿pero eso lo dices por ti o te lo contaron? ¿A quién le preguntó eso? ¿Se acuerdan? Pilato.
Pilato. Pilato le preguntó al Señor que si él era el rey de los judíos y le dijo, pero eso, ¿quién? ¿Te lo contaron o qué? Entonces, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, cada uno tiene que preguntarse, ¿no? O sea, lo que cada uno de nosotros conoce de la persona de nuestro Señor Jesucristo es porque hemos hecho nuestro esfuerzo en escudriñarlo, en averiguarlo, o es porque nos lo contaron, ¿no? Entonces, ahora sí era pastor y no es lo mismo, no, no es lo mismo. Porque no es lo mismo que lo que uno sepa de la palabra es porque uno está aquí escuchando al uno, escuchando al otro y allá y esperando. No, está bien escuchar una cosa sin dejar de hacer la otra, pero haga lo suyo, escudriñe la palabra, métase ahí, trate de interpretar lo que el Señor dice. Acuerde que eso es escudriñar, ¿no? Agarrar un texto, desmenuzarlo, saber quién lo dijo, para qué lo dijo, por qué lo dijo, qué tiene que ver eso conmigo. Muchas veces los textos que leemos dentro del escudriñar hay que analizar el contexto histórico, ¿me entiendes? Porque hay pasajes que hay que desmenuzarlos más que otros, ¿no? Como tal. Ok, entonces aquí lo importante es que la gente sepa quién es Jesús por medio de nosotros, por medio de nuestro testimonio. Eso es lo que nos debe mover, ¿no? O sea, eso es lo más importante, ¿no? Porque el testimonio que nosotros demos impacta para bien o para mal, ¿no? Es una realidad. Mucha gente se ha salido, huye de las iglesias cristianas precisamente por los malos testimonios, ¿no? Dios no tiene la culpa, pero bueno, a la larga es el que paga los platos rotos, ¿no? Entonces ahí es bien importante que nosotros nos preguntemos si estamos haciendo lo nuestro, ¿no? Si estamos dejando una huella lo suficientemente firme como para que la gente las pueda seguir. Acuérdense del ejemplo que les di la vez pasada en la iglesia del carbón y el diamante, ¿no? Que el carbón y el diamante, pues en el fondo son del mismo material. Los diamantes generalmente se sacan de las minas de carbón. Entonces, las minas de carbón generalmente no, producen carbón y en algunos casos diamantes. Entonces, son como que el mismo material. Pero obviamente no vale lo mismo un pedazo de carbón que un diamante, ¿no? Entonces, tienen características, aunque se extraen del mismo material o están formadas por el mismo entorno, digámoslo así, pero sí tienen dos características particulares que el carbón absorbe la luz y el diamante la refleja, ¿no? El carbón absorbe la luz y el diamante la refleja. Entonces ahí uno tendría que hacerse la pregunta usando esta analogía, si nuestro testimonio está siendo carbón o diamante, es decir, si estamos es absorbiendo, 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 comiendo, comiendo, comiendo y no estamos reflejando nada, ¿no? Tenemos que ser diamantes. La palabra dice que uno recibe por gracia, uno tiene que darlo por gracia también. Pablo decía, yo soy deudor porque lo que yo he recibido siento que no es mío, yo necesito darlo a alguien, ¿no? Entonces, ese realmente es lo que debería impactar a nosotros en un verdadero testimonio cristiano, ¿no? Ok, bueno, Hebreos 12:1 dice, hermanos, siguiendo esta línea de lo que esto es una carrera. Dice, por eso es que vuelvo e insisto en que para mí hebreo lo escribió Pablo, ¿no? Porque usa como un lenguaje muy parecido. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí quería resaltar no solamente que esto es una carrera, sino que dice que esta carrera o en este caminar dice que tenemos alrededor nuestro una grande nube de testigos, ¿no? O sea, como quien dice, tenemos gente mirando qué es lo que nosotros hacemos. Posiblemente antes de ser cristiano, o cuando si usted no le dice a nadie que es cristiano, nadie pone cuidado de lo que uno hace, ni uno cómo vive y todo eso. Pero en el momento que usted dice que es cristiano, cristiana, ahí se aparece en la grande nube de testigos, ¿no? Para ver qué es lo que estás haciendo, cómo te mueves, pero tú dices que eres cristiana, tú no dijiste que eras cristiana. ¿Me entiendes? Entonces, por eso hay que cuidarlo mucho, ¿no? Si hay algo que hay que cuidar en esta vida, obviamente nuestro testimonio, porque con él estamos cuidando también nuestra salvación de manera implícita, ¿no? Hay que cuidar el testimonio, uno no sabe quién lo está viendo, quién te está evaluando. Ahora usted dirá, pastor, yo ya me cercioné que no hay nadie alrededor. Bueno, recuerde que el que hizo los ojos te ve, ¿no? El que hizo los ojos lo mira a uno, el que hizo los oídos lo oye, ¿no? Entonces, es bien importante esto de cuidar el testimonio, porque si hay algo bien valioso que cuesta mucho, no estoy hablando de plata, sino de esfuerzo, de tiempo, es levantar un buen testimonio, ¿no? Pero así como cuesta mucho levantarlo, también en cuestión de segundos se puede echar abajo, ¿no? Por eso la palabra dice que el día que el justo peque,
todo lo que haya hecho la justicia anterior no le será tomada en cuenta porque el día que peque muere, ¿no? O sea, es que yo fui evangelista, es que yo fui pastor de 20 años, es que usted no tiene ni idea, pastor. Hay gente que le dice a uno eso, pues usted no tiene ni idea la cantidad de gente que yo llevé a los pies de Cristo, pastor, usted no tiene ni idea. Le digo, sí, pero ahorita estás apartado, entonces de nada te sirve eso, estás en pecado, estás apartado. Y si viene el Señor te quedas por todo, a pesar de todo lo que hayas hecho. Pero bueno, el caso es que hay que tener mucho cuidado. El que hizo los ojos lo ve a uno. Como dice Pablo allá en 2 Corintios 3:1, nosotros somos libros abiertos, ¿no? Y acuerde que un libro abierto pues tiene la particularidad de que cualquiera lo puede leer, ¿no? Entonces, somos libros abiertos, estamos ahí prestos a que nos lea cualquier persona, no tenemos, como dice Pablo también, nada de qué avergonzarnos en la medida en que caminemos en obediencia a la palabra. Hay muchos testimonios en la palabra de personas que marcaron diferencia, entre ellos Pablo, y por eso Pablo siempre que le tocaba hablar en público, él lo que usaba era su testimonio, ¿no? Él decía, bueno, yo soy Pablo, antes era perseguidor, fariseo de fariseos, circuncidado, era blasfemo, bueno, de todo dice, pero tuve mi encuentro personal con el Señor y de ahí en adelante transformó mi vida y ahora por amor a su nombre, bueno, todo lo que él, entonces usaba mucho su testimonio para tratar de convencer a la gente, ¿no? El mismo Pedro, ¿no? A Pedro el cristianismo se le salía por encima, ¿no? O sea, ya todos conocemos, bueno, creo que todos conocemos la historia de Pedro de que negó al Señor y precisamente porque la gente lo descubrió, trató de camuflarse con el enemigo, pero la gente lo descubrió por su forma de hablar, por su forma de vestir, por su forma de comportarse y lo más importante, porque lo vieron con él, ¿no? Entonces se le salió su cristianismo. Juan también, en Juan 1, 19, 27, a Juan el Bautista cada rato le preguntaban que si él era el Mesías, ¿no? Te imagine cómo sería el testimonio de uno cuando que alguien le pregunte, hey, ¿tú eres el Mesías? No, 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 yo no soy. ¿Y por qué lo dice? Dice, no, pues es por lo que haces, ¿no? O sea, por la forma en la que hablaba Juan el Bautista, la pasión que tenía, bautizaba, güey. Entonces la gente pensaba que era el Mesías, pero entonces solamente a uno lo confunden con alguien de peso, alguien así, cuando uno hace cosas que lo asemejen a esa persona, ¿no? Entonces, es bien importante eso, ¿no? Entonces, un buen testimonio tiene un impacto tremendo en la iglesia también. Aquí hay, yo había separado aquí algo en 2 Corintios, déjeme buscarlo aquí. 2 Corintios 8:16, había una situación ahí tremenda, ¿no? La iglesia de Jerusalén estaba pasando una situación delicada, ¿no? Pasando hambruna y todo ese asunto. Y bueno, en ese entonces las iglesias primitivas se ayudaban mucho entre ellas, ¿no? Entonces, vamos a mandarle una ofrenda a la iglesia tal y aquí y allá. A Pablo no le gustaba mucho que le mandaran ofrenda. ¿Ustedes se acuerdan por qué? ¿Por qué a él no le gustaba o trataba, no era que no le gustaba, trataba de evitar eso? ¿Alguien sabe por qué? Porque él no quería ser gravoso para los demás, algo así, ¿verdad? Sí, no quería ser, eso es él no quería ser gravoso y por eso él trabajaba. ¿En qué trabajaba Pablo? Hacía tiendas, cartas. Hacía tiendas. Y él trataba de evitar eso también porque como había mucha gente, acuérdense, ¿no? Lo que les decía ahorita, cuando Pablo era Saulo de Tarso, posiblemente mucha gente ni le ponía cuidado. Es que quiero ir a solar una iglesia, vaya, llévese la carta, vaya a solar. Pero cuando se volvió cristiano, entonces comenzaron ya a respirarle en la nuca, como dice, la nube de testigos que hablamos ahorita, ¿no? Entonces él trataba de evitar eso, por lo que dice Berardo, de que no quería ser gravoso y también para que no utilizaran eso como una excusa, un pretexto para decir, sí, ve, este es lo que está, como hoy en día, ¿no? Aunque hoy en día es verdad, ¿no? Mire, ese es lo que está sacándole la plata a la gente, ese no debería irse a trabajar, ¿me entiendes? Cosas de esas. Entonces, por eso él trataba de evitar. Pero de todas formas, sí habían iglesias que se organizaban y todo eso. Entonces, como los hermanos de Jerusalén estaban pasando por una terrible hambruna, Pastor, sí, señora. disculpe mi ignorancia, ¿qué es gravoso? Gravoso viene de grabar, de Flori, tú que trabajas en contabilidad. Acuérdate cuando uno Mm, va a cargarle
digamos, como a cargarle un impuesto a algo, entonces lo tiene que grabar, digámoslo así, en esa línea, ¿no? Porque hay otro tipo de grabar de música y todo eso, pero grabar es como cargarle digamos, como recargarle algo económico, un costo, digámoslo así, ¿no? Es que, Es algo mira, como que ese dice, ya tiene el impuesto incluido, sí, ya está grabado. Ya está grabado, sí, esa parte sí la entendí, pero en una persona digo yo que será gravoso. Entonces, una persona Nunca lo había gravosa, escuchado. cuando él decía, no quiero ser gravoso, es decir, no quiero ser una carga económica para nadie, No ¿no? es como agraviar, pastor. Sí, sí, por ahí anda, ¿no? ¿Graviar, dijiste? Ujú. Agraviar. Ah, no, eh, agraviar, es que No, esa agraviar es ya viene otra de un cosa, agravio, Fabi. ya es como un insulto, ¿no? Pero Ujú. Ujú. este viene de grabar, de gravoso. O sea, no quiero ser carga Oh, ok. económica para nadie, yo no quiero ser carga, por eso es que él decía que él trabajaba en lo suyo, ¿no? Y por eso viene a decir, también le dicen, el que no trabaje, que no coma. Ok, yo pensé también, que era como un Ok, agravio. gracias. ¿Qué iba a decir, Esmeralda? que también le dicen como un gravamen, También, algo pues, así. todo eso tiene la misma raíz, ¿no? Gravoso, gravamen, grabar y todo eso por ahí. Entonces, pero bueno, el caso es que la iglesia de Jerusalén tenía problemas ahí de hambruna y todo eso, entonces obviamente Pablo fue muy sensible ante eso y dijo, bueno, vamos a organizarnos para ayudarle a la iglesia de Jerusalén y que hay que tener mucho cuidado con eso. Entonces, ellos reunieron ahí una platita, ¿no? Una platita. Entonces, el tema ahí es, bueno, ahora cómo, cómo la mandamos, pues, porque, digamos, esto de uno ser muy delicado para las platas, siempre ha existido, ¿no? O sea, digamos, en la medida en que exista orden y exista disciplina y todo eso, pues las cosas siempre tienen que ser manejadas de la mejor manera. Entonces, el tema ahí era que había que seleccionar a gente idónea, pues uno no puede tampoco, es como que el Señor dijera, mira, necesito mandarle una plata, yo no sé a quién, voy a mandarla con Judas. Cuando Judas Iscariote, ¿no? Cuando se sabía que Judas era medio inclinado hacia sacar dinero y todo ese asunto, ¿no? Entonces, pero bueno, el caso es que aquí había que seleccionar a alguien y aparece la figura de Tito, ¿no? Eso está en 2 Corintios capítulo 8, la figura de Tito. Ahora, ¿por qué Pablo pensó en Tito, no? O sea, eh, el versículo 16 dice, pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Entonces, ¿por qué escogieron a Tito? Versículo 16 dice que era una persona sensible, ¿no? Dice que gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Es decir, en el corazón de Tito había ese mismo dolor, digámoslo, por la iglesia que estaba necesitada. Entonces había esa sensibilidad. Precisamente. ¿Y por qué Pablo, digámoslo, y los demás que lo encargaron, por qué se dieron cuenta de esa sensibilidad que había en el corazón de Tito? Pues por el testimonio, ¿no? Porque, digamos, Pablo tampoco tenía la capacidad de hacer unos rayos X en el corazón de Tito para ver si era sensible o no. Algo le debieron ver a él en sus accionar, en su forma de hablar, lo que sea, para saber que era una persona sensible, ¿no? Entonces, el creyente, digamos, el creyente que tiene buen testimonio, siempre va a ser una persona inclinada hacia buenas obras, ¿no? A ser sensible como tal, ¿no? A ser inquietado, digámoslo, por el mismo espíritu que habita en uno, a que uno pueda ayudar a alguien, ¿no? A ser tocado, digámoslo así. Entonces, eso le pasaba a Tito. Después en el versículo 17 dice, pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Entonces, algo que tenía Tito también es que era una persona solícita. Ya hemos hablado varias veces que es una persona solícita. Bueno, ¿alguien se acuerda que es un solícito? Que Presto, siempre está rápido, dispuesta, ayudar. pastor. Ujú. Sí, ahí lo dice, ¿no? O sea, una persona solícita es aquella que actúa sola, o sea, cuando actúa sola no es que no se relaciona con nadie, no que cuando digo que actúa sola es que se ofrece, ¿no? Que va aquí, que no hay que empujarlo, que es Pero proactivo, eh, o sea, en eso se dice que es una persona solícita, ¿no? O sea, que es muy, en Colombia usamos, Esmeralda, ¿cierto? Un término que dice que es muy acomedido. O sea, que se ofrece, y por eso hay un dicho en Colombia que dice que el acomedido se gana lo que está escondido, precisamente porque se ofrecen, hacen los mandados, yo voy, aquí estoy, colaboro, ¿me entiendes? Tito era muy solícito, ¿y cómo se dieron cuenta que él era solícito?
por su testimonio, ¿no? Por su testimonio. Siempre está pensando en bendecir a otros, a veces se olvidan de sí mismos pensando en el bienestar de los demás como tal, nadie los empuja, hacen las cosas por propia voluntad. Entonces, digamos que las iglesias cuando Son tienen muy personas diligentes. solícitas son muy felices, ¿no? O sea, feliz, digamos, que en la iglesia haya muchos titos, digámoslo, personas sensibles, personas solícitas para eso. No siempre es así, ¿no? Pero de que los hay, o sea, de todo hay en las iglesias, pero sí hay gente solícita, gente que está ahí siempre presta a ayudar, ¿no? Entonces, vamos viendo, digámoslo, a Tito lo escogieron para que fuera a hacer ese mandado, digámoslo así, o esa vuelta, o que fuera a llevar esa plata, porque era una persona sensible, porque era solícito. Y además en el versículo 23 dice, en cuanto a Tito, dice Pablo, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros de la iglesia. Entonces, Pablo está diciendo que Tito era compañero y colaborador, ¿no? Entonces, imagínense. Ya sabemos lo que es un colaborador, ¿no? Un colaborador es una persona, o colaborador es una persona que aporta lo suyo en pro de conseguir un objetivo común, ¿no? Eso es un colaborador. Por eso es que a nosotros se nos llama que somos colaboradores de Dios como iglesia, ¿no? Porque aportamos lo que cada uno tiene para un objetivo común. ¿Cuál es? La intencionalidad de Dios, que se mueven dos pilares, que nadie se pierde, que la gente conozca de Él, ¿no? Entonces, eso en cuanto a Tito, ¿cierto que sí? Pero a Tito no lo mandaron solo. Dice el versículo 18, dice, y enviamos juntamente con él, es decir, con Tito, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para gloria del Señor mismo y para demostrar vuestra buena voluntad. Entonces, mandaron a otra persona con Tito y esa persona tenía una característica, dice, cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Entonces, no era una persona que solamente lo conocían ahí en la iglesia donde él estaba, y no que había repercutido, digamos, había ido mucho más allá, ¿no? Entonces, a veces hay gente que puede tener un buen testimonio, pero en un grupito muy cercano, ¿no? Uno tiene que tratar de expandirlo. Las cosas buenas hay que hacerles eco, ¿no? Como tal. Y básicamente esta persona era muy conocida en el entorno cristiano, por lo menos, ¿no? Y entonces lo escogieron para que acompañara a Tito. Pero no fueron solamente ellos dos también. En el versículo 22 dice, enviamos también con ellos a nuestro hermano cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Entonces, escogieron a otro hermano que dice que era muy diligente. ¿Se acuerdan lo que es una persona diligente? Trabajadora, Ajá, Servicial. que se arrecha. responsable. Ujú. Responsable es la palabra como más adecuada, ¿no? Una persona diligente es una persona responsable, que es lo contrario de una persona negligente, que es una persona irresponsable, insensata, que no actúa con buen juicio, ¿no? Entonces, esta persona dice que la diligencia se le había comprobado ya varias veces. ¿Cómo se le prueba, cómo prueba uno que una persona es diligente y dice que ya se la habían comprobado varias veces? ¿Cómo prueba uno? Que es Que es responsable. cumplidora, Con ¿no? responsabilidades. Asignando responsabilidad. Sí, pero acuerde que por eso dice ahí, Un cuya testimonio. diligencia hemos comprobado repetidas veces, porque usted puede poner a alguien a hacer algo y puede que te lo haga, pero el hecho de que haga lo que uno le puso a hacer no lo convierte ya en diligente, porque puede ser que por esa ocasión lo hizo, ¿no? Pero para saber si una persona es diligente hay que comprobarlo repetidas veces, ¿no? O sea, ahí sí sabe uno, uy, mira, esa persona siempre es cumplidora, ¿no? Porque una vez puede que uno cumpla, ¿no? Pero ya más veces, quién sabe, ¿no? Y entonces cuando uno es diligente repetidas veces, eso produce en el testimonio de uno o en los demás para uno algo que se llama confianza, ¿no? Confianza. Confianza. La confianza viene de tener fianza, ¿no? La fianza es como una prenda de garantía, es un respaldo, ¿no? Entonces, confianza, ¿no? Básicamente. Ok, entonces, miren lo importante de un testimonio, ¿no? El testimonio le garantiza a uno que lo tengan en cuenta precisamente porque sepan que uno es una persona que no va a quedar mal, que uno es una persona colaboradora. Y todo esto se da, obviamente, visible, ¿no? Es visible. El testimonio es mejor que lo vean, ¿no? Cuando digo que es mejor que lo vean, porque hay gente que le gusta hablar mucho, ¿no? De lo que es y las cosas que lo caracterizan y todo eso, pero más que hablarlo, hay que decirlo, ¿no? A veces hay que contarlo porque es importante,
porque las historias impactan, pero el testimonio, en vez más bien que uno le esté contando a todos, es mejor que lo vean, ¿no? Mejor que hechos, ¿no? Hechos, no palabras. Como le decía el Señor a los fariseos, las cosas de Dios no es no se trata de decir sí a Dios, sino de hacerlas, ¿no? De hacerlas. Porque hay mucha gente que dice sí a Dios, como los fariseos, pero no hacían las cosas. Entonces, el testimonio es mejor que lo vean. eh, y si es necesario, pues hay que contarlo, ¿no? A veces ahora sí dirá, pastor, pero cuando a uno le dan chance en la iglesia de que cuente el testimonio, pues uno ahí no lo pueden ver, hay que contarlo. Sí, a veces hay que contarlo, pero hay que saber contarlo también, ¿no? O sea, a la hora de que uno cuente su testimonio, también eso tiene sus, digamos, como sus tips, ¿no? O sea, hay gente que te va a contar un testimonio y se pueden demorar una cantidad de tiempo y uno al final no sabe ni qué, ni cuál fue, qué fue lo que esa persona ha hecho, ¿no? Entonces, cuando a usted les toque dar un testimonio, que un testimonio bien contado y que sea real, obviamente puede impactar mucho, pues hay algunas reglas, ¿no? Hay que ser claro, humilde, o sea, tampoco uno se van a enorgullecer, pues, de cosas, y como el mismo fariseo que le decía, Señor, aquí estoy, mira, aquí estoy, no como ese publicano, porque yo sí, yo hago esto, ayuno, yo oro, yo diezmo, yo ese, no, hombre, yo estoy en todas, no como ese pecador que no sirve para nada. Entonces hay que ser humilde, ¿no? Hay que ser breve, o sea, tampoco hay que tomarse 2 horas para contar algo. Y hay que hablar en español, ¿no? No hablar en cristianés. Hay gente que habla en cristianés. Ahora, ¿cuál es el cristianés? Pues que usan un lenguaje demasiado elevado y que yo no sé qué, no, no, habla en español. Y un testimonio tiene que ser más enfocado en lo que Cristo ha hecho en uno, ¿no? En cuál ha sido desde el momento que una persona nació de nuevo y de ahí en adelante, ese es el verdadero testimonio. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho en uno? ¿Cuál es la transformación que uno ha experimentado, que puede impactar, ¿no? A veces hay gente que se enfoca más en desde el nacimiento para atrás y todo lo que hicieron y las atrocidades que hacían y las vulgaridades pero un día decidí entregarle mi vida a Cristo y aquí estoy. Muchas gracias. Y entonces no contaron nada. ¿Me entienden? Entonces hay que saber contar el testimonio como tal. Pastor, Sí, señora. disculpe que regrese a la palabra gravoso, Ajá. pero me quedé con esa, esa duda y lo estaba buscando y dice que en el contexto bíblico la palabra gravoso Ujú, significa pesado, difícil de cumplir, penoso o una carga. ujú. Sí, sí. Oh, ok. Lo que pasa es que cuando, o sea, vos estás hablando de, por ejemplo, como están hablando de platas, y él decía, es que yo no quiero ser gravoso, o sea, es una carga en el dinero, ¿no? Pero usted Ujú. puede ser gravoso dependiendo de lo que se está hablando, ¿no? Es Ah, ok. simplemente poner un cargo, por ejemplo, cuando uno habla de grabar impuestos, pues está cargando impuestos, ¿no? Si uno habla de grabar otra cosa, pues es otra cosa, ¿no? Pero generalmente Mm, es eso, Elsa, es una carga, cuando él decía, yo no quiero ser una carga, ¿de qué están hablando? De plata, en la plata, por eso es que trabajo, ¿no? ¿Ok? ok, Ok, gracias. bueno, siguiendo con esto del testimonio, en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, verso 1, que escribió Salomón, él dice que las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista, así como una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Entonces, lo que él está hablando ahí, Salomón, es que, acuerden que Salomón fue el que construyó el templo, ¿no? Y el templo que construyeron tenía muchos cuartos y todo eso, habían cuartos para, para X cosa, pero había un cuarto en particular que era para hacer los perfumes, ¿no? En esos tiempos se hacían muchos perfumes y entonces los perfumistas tenían que lidiar mucho con las moscas, ¿no? Porque las moscas siempre han existido, ¿no? Y siempre son las mismas de siempre, les atraen los olores y todo eso, y donde una mosca se para, pues ya ha hecho a perder todo, ¿no? Entonces, tienen que estar cuidando el perfume y todo eso. Entonces dice que una mosca muerta, pues echa a perder el perfume, ¿no? Como tal, así de pequeña, que es una mosca, así también una pequeña locura puede echar a perder todo nuestro testimonio, ¿no? Una persona que sea contada como sabio y honorable. Entonces, las pequeñas locuras destruyen tantas cosas, ¿no? A veces hay matrimonios que se han destruido por pequeñas locuras, testimonios tremendos de siervos por pequeñas locuras, miembros de la iglesia, del ministerio, bueno, tantas cosas, ¿no? A veces, no siempre por pequeñas locuras, a veces son cosas grandes, pero muchas cosas han caído por cosas pequeñas, ¿no? Y precisamente por no prestarle la atención adecuada, por no detenerlas y por permitirlas, ¿no?
A eso se refiere también en el libro de Cantares, cuando dice que hay que cazar las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en ciernes. Eso dice Cantares 2:15. Cierne, ¿qué significa? Significa floreciendo, ¿no? Cuando dice que las viñas están en ciernes porque están floreciendo, ¿no? Entonces, cuando nuestra vida está floreciendo, cuando estamos en este caminar cristiano tratando de crecer y de florecer, digámoslo así, hay que ponerle mucho cuidado a esas zorras pequeñas, porque a veces uno trata o le pone cuidado a las grandes cosas, ¿no? Los grandes pecados como tal, pero hay cosas pequeñas que si uno no les pone atención, se le crecen, ¿no? Y digamos que en este caso se pone el ejemplo de esas zorras pequeñas porque en los viñedos, precisamente cuando, no sé si han visto en las películas o han visto un viñedo de verdad, pues si uno se hace a lo lejos, uno ve el viñedo y pues uno ve que todo está bien, pero uno no sabe qué está pasando por debajo, ¿no? Porque uno solamente ve por encima. Entonces las zorras pequeñas precisamente trabajan es por la parte baja del viñedo, o sea, como son pequeñas, se meten ahí y para comerse las uvas se suben, se trepan a las plantas, pues y las quiebran, bueno, hacen un desastre. Y pero así a simple vista uno no las ve, porque como son zorras pequeñas, así pasa en la vida de uno, ¿no? Hay cosas muy pequeñas que uno no les pone cuidado. Por ejemplo, como el caso de la mentira, que hay gente la mentira más grande que hay es que la mentira no lo separa a uno de Dios. Hay gente que miente y miente aquí, una mentirita aquí, una mentirita allá, y cuando menos piensa, se le come el gran viñedo y se convierte en un gran mentiroso, ¿no? Entonces ya nadie le va a creer absolutamente nada básicamente. Ok, no hay que descuidarse, recuerden, el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar, que eso ya lo sabemos. No hay que descuidarse, hay que cuidar el testimonio. Y entonces es preguntarse siempre constantemente eso de quién dice la gente que soy, ¿no? O sea, no porque, insisto, no porque la gente, uno dependa de la opinión de la gente, sino para ver si realmente la gente está leyendo en nosotros lo que nosotros queremos proyectar, que es la imagen de Cristo. Muchas veces el único Dios, el único Cristo que la gente ve es el que nosotros le podemos reflejar, ¿no? Entonces, qué importante es que seamos buenos embajadores, como hablábamos el domingo, ¿no? Para esto es bien importante, ¿no? Por eso el Señor dice, ¿qué pide Dios de nosotros? Ahora pues Israel, cada uno puede poner su nombre. ¿Qué es lo que Jehová pide de nosotros? Que le temamos, que andemos en sus caminos, que lo amamos, que le sirvamos con todo nuestro corazón. Entonces ahí hay un anhelo del Señor, es que nosotros le sirvamos, ¿no? Entonces, en medio de ese servicio es bien importante que hace parte de nuestro testimonio, obviamente, que si nosotros estamos haciendo algo para la obra, si usted está aconsejando, ahora, cualquiera podría decir, pastor, ¿y yo podría aconsejar a alguien? Claro, o sea, uno no necesita tener un título de consejero, pues, para aconsejar a alguien. Lo importante es que tengamos presente que dar un consejo es delicado, ¿no? O sea, si usted no tiene o no se siente lo suficientemente seguro de dar un consejo, es mejor no darlo, ¿no? Porque un mal consejo es casi igual de malo que pedirle a alguien que se tire al vacío, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero si estamos haciendo algo para la obra, estamos aconsejando, lo único importante o lo más importante es que nos aseguremos de que tenemos el respaldo del Señor, ¿no? O sea, que el Señor es el que nos está respaldando. Para eso yo me acuerdo muy bien y a mí me sirvió, y cada vez que alguien por ejemplo, cuando alguien va, que diga, pastor, es que viera que voy a abrir, alguna vez una persona que dijo que iba a abrir una obra, una iglesia y todo eso, y entonces me dijo, ¿usted qué piensa, pastor? Y yo, pues mira, no sé, y me apoyo mucho en esto que está en Hechos 5:38, cuando los discípulos se acuerdan que ellos predicaban y los encerraban y los soltaban con el compromiso de que no predicaran y después predicaban y los volvían a encerrar, y entonces ya la gente no sabía qué hacer con ellos, dice, esta gente, ¿qué hacemos con ellos? Porque los encerramos y los soltamos y vuelven a predicar y los volvemos a encerrar, ¿qué hacemos con ellos? Entonces alguien les dijo esto, ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, pues se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. Entonces, cuando las cosas son de Dios, el Señor, y hay el respaldo de Dios, nada detiene eso, ¿no? O sea, pero cuando son cosas de hombres, son anhelos de nuestro corazón, son egocentrismo propio, dice que solitas se desvanecen, ¿no? Entonces, mejor dejarle las cosas ahí porque uno no tiene la capacidad muchas veces de saber si un llamado sea o no sea de Dios, cada uno tiene que saberlo, ¿no? Pastor, aquí entra tanto, perdón, el
también cómo dar un consejo, pero también cuando necesitamos un consejo, ser bien a quien nos acercamos de recibir ese consejo. Correcto, Raquel. Eso que dice Raquel es muy cierto, ¿no? Y un ejemplo bíblico de eso es el caso de Ezequías. ¿Ustedes se acuerdan del caso de Ezequías? Y fue el rey que hizo lo bueno y lo recto. Sí, pero del caso de Ezequías, acuérdate que Ezequías hay dos pasajes con él. Primero vino el profeta y le dijo que iba a morir, ¿se acuerdan? Que ordena tu casa porque vas a morir. Y entonces al final el Señor le dio más tiempo y todo eso. Pero después que ahí vino una gente que eran enemigos de él a visitarlo, que él les mostró todos sus tesoros, ¿se acuerdan? Mire, eso es todo lo que yo tengo, todos sus tesoros. Y le abrió las puertas de palacio y les mostró todo lo que tenían. Pues bueno, días después vinieron y lo robaron. Entonces, ¿por qué quise utilizar eso? Porque uno no, como dice Raquel, uno no puede abrir su corazón a cualquiera, ¿no? O sea, hay gente que tiene esa gran equivocación de pedir consejo a gente que está peor que ellos, ¿no? O sea, uno no puede abrir su corazón, uno no le puede mostrar sus tesoros a cualquiera porque es peor, ¿no? O sea, ni tampoco depositar la confianza o contar un secreto a alguien que uno no sabe si lo va a guardar, ¿no? Entonces, lo que dice Raquel es cierto, uno tiene que saber dar consejo, si es que está capacitado, pero también si uno está en el otro lado de pedir un consejo, también uno tiene que saber a quién pedírselo, ¿no? O sea, a veces, como le decía lo de sequía, no se puede uno abrir a cualquier persona, ¿no? Entonces hay que tener mucha sabiduría y mucho discernimiento en eso. ¿Por qué? Porque pues uno cuando busca ayuda, pues, la idea es encontrar a alguien que te pueda guiar y te pueda orientar, ¿no? No a ver cuál de los dos está peor, ¿no? Pero tristemente eso, Pastor, eso sucede mucho. Ajá. ¿cómo? El cuento que usted cuenta que vio a dos alcohólicos hablando y que le Ah, digo, yo sí, te sí. aconsejo. ¿Te acuerdas que habían dos borrachitos ahí en el Parque de la Merced, ahí en San José, dos borrachos abrazados y uno le decía al otro, mira, yo te aconsejo que hagas esto? Y yo decía, pero ¿qué le puede aconsejar un borracho a otro borracho? ¿No? ¿Entiendes? Entonces, así hay gente pide consejos a personas que están peores que ellos. Pero bueno, el caso es que dice la palabra en Romanos 14:7, porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. ¿Qué quiere decir eso? O sea, las cosas que uno haga, o sea, las decisiones que uno tome, no solamente le afectan a uno, ¿no? O sea, sino a la gente que le rodea. O sea, hay que tener bien presente eso. ¿Y por qué estamos hablando de decisiones? Porque acuérdense que venir a los pies de Cristo es una decisión, construir un testimonio es una decisión personal, porque hay gente que viene a los pies de Cristo, pero no quiere entrar en el proceso, entonces deciden salirse como, como echar para atrás como tal. Eh, Uno puede perder un buen testimonio con una mala decisión, o sea, lo vimos ahorita de las moscas muertas y todo eso. Entonces, las decisiones nuestras, ya sean buenas o malas, repercuten en la gente que nos rodea, ¿no? Obviamente, lo ideal siempre es que las decisiones que tomemos sean buenas, no solamente por el bien de nosotros, sino de la gente que nos rodea y que decimos que amamos, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar buenas decisiones? Todo esto son decisiones, ¿no? Dice la palabra en Proverbios 24:16, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Entonces, 7 veces cae el justo. Entonces, una forma de tomar buenas decisiones es, bueno, saquémosle provecho a las malas decisiones que hayamos tomado, ¿no? Precisamente las malas decisiones que nos han llevado a malas experiencias, si de algo nos pueden servir es a que aprendamos de ellas, ¿no? Que adquiramos experiencia, ¿no? Que no tropecemos con la misma piedra, como decíamos el domingo. Entonces, es un buen consejo, o sea, para tomar buenas decisiones, pensemos en las malas decisiones que hemos tomado y que nos han hecho sufrir y aprendamos de ellas y no salgámonos de ese camino, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Por otro lado, en Deuteronomio 30:19, o inclusive allá cuando el Señor le decía, hey, pongo delante de ti dos caminos, el bien, la vida, el mal, la muerte, escoge tú, escoge, ¿no? Entonces, el Señor nos está dando a nosotros la responsabilidad de escoger. Entonces, un consejo para ustedes y para que lo den es no permitir que otros tomen decisiones por uno, ¿no? O sea, uno tiene que tomar sus propias decisiones, uno tiene que hacerse responsable de las decisiones que toman. Entonces, que si tomó una mala decisión, bueno, aprenda de ella y asegúrese que la próxima vez que tome una decisión tenga la información adecuada. Yo ya he puesto aquí la historia del zapato con punta redonda y cuadrada porque me acordé de esa historia, es una historia, ¿no? Que una persona fue a una zapatería a mandar a hacer unos zapatos. Y entonces digo, yo quiero que me haga un par de zapatos. Y entonces le dice el zapatero, pero ¿usted cómo los quiere? ¿De punta redonda o de punta cuadrada?
Bueno, aquí hay punta cuadrada y punta redonda. ¿Punta cuadrada o punta redonda? Entonces muchachos dice, ay, no sé, decida usted. Le dijo, ¿no? Bueno, entonces cuando él vino después a recoger los zapatos, pues el señor le hizo un zapato de redondo y uno cuadrado, ¿no? Y entonces digo, no, es que yo no supe, así, y al final me quedé en las mismas, no sé qué es lo que a usted le gustaba, entonces pues decidí hacerle uno con punta redonda y el otro con punta cuadrada. Entonces imaginen ustedes si esos zapatos al final le sirvieron o no, le gustaron, ¿no? Y te que decir, usted está bruto, ¿cómo le ocurre hacer eso? O sea, entonces por una decisión que no se tomó, ¿no? Es una analogía hasta tonta, pero es una realidad, ¿no? Proverbios 21:5 dice, los pensamientos del diligente, acuérdate que una persona diligente es una persona responsable, ciertamente tienden a la abundancia, mas todo el que se apresura alocadamente de cierto va a la pobreza. Entonces, otro consejo para tomar buenas decisiones es, hay que tomarse el tiempo necesario de lo que uno está decidiendo, no tomar decisiones bajo presión. O sea, hay gente que a veces sucumbe ante la presión y toma decisiones, ¿no? O sea, deje que las aguas vuelvan a su nivel, analice con sangre fría, ponga las cosas en las manos del Señor, si realmente está alineado a la voluntad de Dios, o sea, no confunda fe con irresponsabilidad. ¿Qué quiere decir eso de confundir fe con irresponsabilidad? Que hay gente que dice, no, yo todo lo dejo en las manos de Dios, y entonces que salgan las cosas Dios sabe cómo hace las cosas. No se trata de que Dios sepa o no sepa, sino que hay que tomar decisiones, ¿no? O sea, eso ya es ser muy irresponsable, que es un mal concepto de fe, ¿no? A veces la gente cree que la fe es sentarse a esperar a que Dios haga todo, ¿no? La fe es tomar decisiones con base en el conocimiento que uno tiene, la información. Y eso, eso es lo que nos garantiza. Entonces, algunos consejos, como les digo ahí, es básicamente sacar provecho de los malos errores, de las malas decisiones. Tome usted sus propias decisiones, no tome decisiones bajo presión, asegúrese de que realmente pues tiene lo que necesita, como dice Lucas 14:28, acuerde, dice que ¿quién de vosotros que quiere edificar una torre no se sienta primero, calcula los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita, no sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que vean que comenzaste se hagan burla de ti, ¿no? O sea, asegúrese que usted tiene lo que necesita para terminar, ¿no? Mire que en este versículo no dice, Señor, ¿quién que quiera hacer una torre, empiece tranquilo, que yo estaré contigo y ahí vemos si llegamos o no llegamos? No, el Señor no dijo eso. Señor dice, no, el que quiera hacer algo, siéntese, haga cálculos y asegúrese que tiene lo que necesita para terminar, ¿no? O sea, ¿me entiendes? Entonces, hay que ser responsables en eso. Ok, en Hechos 5:29, esto en respuesta inclusive a lo que les decía ahorita de que a esta gente los tiraban, les decían, bueno, los vamos a soltar y no vayan a predicar. Y ellos salían y se ponían a predicar porque ellos respondieron esto, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Es necesario, o sea, Dios nos ha mandado a pregonar la palabra, a llevar el evangelio, entonces eso es lo que nosotros vamos a hacer, decía Pedro y sus apóstoles, ¿no? Entonces, Pastor, qué importante es eso. Sí, aquí implica mucho el principio de la mayordomía, ¿verdad? ¿en qué parte? ¿En esta? No, en todo lo que todo lo que se ha hablado, ¿verdad? En toda Sí, es que la la práctica. mayordomía, digamos, la mayordomía, que, bueno, nada más ahí como está Raquel integrándose, son conceptos, Raquel, que ya uno ha ido manejando. La mayordomía, digamos, el principio de la mayordomía es que nosotros somos responsables de todo, pero dueños de nada, ¿no? ¿Por qué se le llama principio de la mayordomía? Porque de ahí viene lo que es un mayordomo, ¿no? Un mayordomo es generalmente en una finca o en una hacienda, el mayordomo es el que manda, ¿no? Pero no es dueño de nada. Entonces, nosotros somos mayordomos en esta vida, digámoslo, hay muchas cosas que Dios ha puesto en nuestras manos para que las administremos y que vamos a tener que dar cuenta de ellas, ¿no? Vamos a tener que responder, pero a la larga no somos dueños de nada, ¿no? Todo es del Señor, ¿entiendes? Entonces, tenemos que administrar muy bien las cosas. Cuando Gonzalo habla de eso y lo que estamos viendo ahí en Lucas de ser organizados, ser diligentes, administrar bien, en parte sí, tiene que ver con la mayordomía, Gonzalo, tiene que ver mucho con eso. Nosotros somos mayordomos por excelencia, ¿no? Principalmente de nuestra vida, ¿no? O sea, tenemos que hacer buen uso de ella. Somos mayordomos de nuestro tiempo, somos mayordomos de nuestra familia, somos mayordomos de nuestro ministerio, somos mayordomos de crecer espiritualmente, de todo somos responsables y tenemos que dar cuenta de eso. Ok,
Bueno, digamos que ya, ya la última parte que es esta de testimonio cristiano, que lo podríamos equiparar o digámoslo, hacer una analogía a que es un, digamos, es la manera en la que nosotros reflejamos, como dice 2 Corintios 2:14, el olor a Cristo, ¿no? Porque 2 Corintios 2:14 dice, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros, es decir, por medio de nosotros manifiesta, o sea, por medio de nuestro testimonio manifiesta en todo lugar, ¿qué cosa? El olor de su conocimiento, ¿no? Es que es como un perfume, yo ya a veces pongo la analogía del perfume. Usted un perfume puede ser muy, muy rico, pero si usted lo echa en un frasco, en un tarro sucio, maloliente, pues se echa a perder el perfume, ¿no? Entonces, imagínese la fragancia del Señor. Nosotros tenemos que ser buenos recipientes porque por medio de nosotros es que manifiestas, lleva el olor de su conocimiento. Entonces, mire la importancia del testimonio, ¿no? Nuestro testimonio obviamente respalda nuestra palabra. En la medida en que usted sea usted tenga buen testimonio, la gente va a tener confianza en usted y no solamente en usted, sino en lo que usted habla, lo que usted dice, ¿no? Y cuando usted dice sí, la gente va a saber que es un sí, y cuando usted dice no, la gente va a saber que es un no, y nadie te va a cuestionar, ¿no? Entonces, en línea de eso, en Santiago 5 habla mucho Santiago de eso, ¿no? Me busco Santiago. Se me ha tapado la nariz, se me tapó la nariz. Santiago capítulo 5 él habla de eso, digamos, de la importancia de uno tener un buen testimonio, ¿no? Porque Santiago 5:12 dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea un sí, vuestro no sea un no, para que no caigan en condenación, ¿no? Entonces, Santiago lo que está diciendo ahí es que en la medida en que uno tenga un buen testimonio, pues la palabra de uno va a estar respaldada, ¿no? Durante mucho tiempo, ahora no tanto, pero durante mucho tiempo lo que se usaba, digámoslo, como una prenda de garantía era la palabra, ¿no? Y a veces la palabra era suficiente. En la antigüedad, ahorita no. Pero en la antigüedad las personas vendían cosas, se comprometían en casamiento, negociaban, y lo único que ellos ponían de por medio era ¿qué cosa? La palabra, ¿no? Te doy mi palabra, ¿no? La palabra era más valiosa que un contrato escrito, incluso, ¿no? Y la persona que cumplía su palabra la tenían ya etiquetada, era una persona íntegra, cabal, recta, ¿no? Pero eso era antes, ¿no? Eso era antes porque, pues ahorita en estas culturas de por acá, sobre todo los latinos, la gente de por acá, pues no es muy dada, no todas, ¿no? Porque los remanentes siempre los hay, pero la mayoría de la gente en estas culturas no es muy dada a cumplir lo que promete, ¿no? Hay otras culturas en otros lugares del mundo donde sí la gente es muy, muy correcta, muy recta, pero por acá no tanto, ¿no? O sea, y el que la gente no cumpla lo que promete con sus palabras, pues no es nada nuevo, ¿no? O sea, yo creo que ustedes y yo conocemos gente que uno dice, no, hombre, ya a esa persona no le creo nada. ¿Entendés? Porque ese nunca hace lo que dice que va a hacer. ¿Entiendes? Al mejor estilo de los fariseos en ese entonces que el Señor les dijo, hagan lo que ellos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen, porque esa gente no hace nada de lo que dice. Entonces, ahora, ¿por qué se da eso? Porque dice en Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta. Dios no es hombre para que mienta. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el hombre miente, ¿no? Porque dice, Dios no es hombre para que mienta. Si fuera hombre, mentiría, pero como no es hombre. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el ser humano miente, ¿no? O sea, por naturaleza, ¿no? Uno nace con esa capacidad de mentir desde pequeñito. Los niños, uno dice, pues, ¿quién le enseñó a ese niño a mentir, a echarle la culpa al perro de todo lo que hace, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, pero uno nace con eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que nos aconseja Santiago ahí en eso que acabamos de leer? Primero él dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. Entonces, lo que él dice es, en la medida que uno tenga un buen testimonio, de que uno hable sin jurar, ¿no? O sea, y ya el Señor había hablado también de eso de los juramentos, ¿no? Eh, de que hablemos sin jurar, o sea, dejen de estar jurando, ¿no? O sea, si ustedes fueran una persona de buen testimonio, digo, no les estoy hablando a ustedes, ¿no? Digo en general, decía Santiago, si ustedes fueran unas personas de buen testimonio, o sea, que fueran íntegros, cabales, no tendrían que estar jurando a toda hora por todo, ¿no? Porque esto, ¿por qué era? Porque era una costumbre de los judíos acompañar cada promesa con un juramento, ¿no? Ellos, ellos les gustaba jurar por todo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que ellos hacían una trampa ahí, ¿no? Digamos que
como no podían jurar, como el nombre de Dios era sagrado, digamos, ellos no pronunciaban el nombre de Dios, entonces ellos no podían jurar por Dios, digámoslo así, como lo hace uno a veces de una manera muy liviana, ¿no? Entonces ellos preferían jurar por otras cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, ellos juraban por la tierra, por el sol, por, bueno, una cantidad de cosas, porque, pero a la larga todo eso estaba conectado con Dios, ¿no? Porque generalmente uno tiende a jurar por algo que es mucho más grande, ¿no? O sea, por ejemplo, uno no jura, pues, decir, si yo le voy a decir a usted, vea, se lo juro por el pordiosero que está en la calle, ¿no? Pues eso, ese juramento como que no tiene validez. Uno jura te juro por mi madre, te juro por mis hijos, cosas grandes, ¿no? O sea, o que me parta un rayo. Cosas de esas, ¿no? Entonces esta gente, como lo más grande era Dios, pero como era tan sagrado el nombre de Dios, entonces preferían jurar por otras cosas, ¿no? Juraban por la luna, juraban por el sol, juraban por la tierra, por la creación, digámoslo así. Entonces por eso el Señor les dice allá en el Sermón de Monte, dice, no juren ni por el cielo, ni por la tierra, ni por nada, porque todo eso es la creación, eso está conectado con el Creador, entonces no lo hagan, o sea, básicamente eso, ¿no? Ahora, ustedes dirán, pastor, pero entonces, ¿ustedes qué creen? ¿Jurar es malo o no? Depende, pastor, porque si uno jura el nombre de Dios en vano, sí, es malo, es pecado. Pero jurar en Lo general, ¿no? malo, lo malo no es jurar, es no cumplir lo que uno Lo juró que que iba a uno hacer. jura. Sí, sí, es correcto. O sea, Sí. Jesús no enseñó que sea malo jurar, ¿no? O sea, lo que dicen ustedes, el tema es hacerlo con ligereza, ¿no? Porque imagínate que Dios mismo, Dios juró por él mismo, porque como no hay nada más alto, Dios juró por él mismo, porque no había nadie. Otros siervos también pusieron a Dios como testigo. De hecho, hay un versículo que dice que poniendo a Dios como testigo, ¿no? A Dios como testigo y tal, tal, tal. Y bueno, básicamente, como les decía ahorita, eso es parte de la cultura judía como tal, ¿no? Y eso, y los juramentos, las promesas, los votos, formaban parte de la vida religiosa, la vida civil. De hecho, cuando Jesús habló ante Caifás, estaba bajo juramento, ¿no? Dice Mateo 26:63, dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente. Es decir, como quien dice, lo estaba poniendo bajo el juramento, poniendo a Dios como testigo, ¿no? Que nos diga si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, ¿no? Entonces él estaba ahí bajo juramento, como tal, estaban poniendo a Dios como testigo, ¿no? Entonces, no es que sea malo jurar, ¿no? Sino que el problema es hacerlo con ligereza, pero realmente el verdadero cristiano, o en la medida en que una persona sea íntegra, cabal, no tendría por qué estar jurando, ¿no? Porque ya lo que uno dijera, respaldado por la integridad y la fidelidad de lo que uno es, responsable, diligente y todo eso, debería ser suficiente garantía, ¿no? O sea, no tendría uno por qué Pastor, estar jurando. Sí, señor. dice en la palabra que cuando bueno, cuando el cristiano diga un sí, que sea un sí, y cuando diga un no, que pues que sea un no, ¿verdad? Que no sea Correcto. necesario estar jurando, ¿verdad? Sí, sí, que eso es lo que sigue, ¿no? Me adelantaste 2 segundos, Anthony, estás en todas, ¿no? Sí, Santiago lo que nos enseña primero es que dejemos de estar jurando, ¿no? Primero. Y lo segundo es lo que dice Anthony, que hablemos con la verdad, que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, es lo que lo está diciendo, ¿no? Básicamente, ¿no? Y cuando la gente va a saber que nuestro sí es un sí y nuestro no es un no, cuando nosotros decimos que sí y efectivamente es un sí, y cuando decimos que no, efectivamente es un no. Pero si usted dice que sí y al final es un no, pero usted dice que no, pero al final es un sí, entonces, ¿qué le va a tocar hacer? Pues ponerse a jurar a lo loco, porque qué más le queda, ¿no? Entonces, básicamente, en esa línea es que Pablo aconseja a la iglesia de que seamos imitadores de Dios como hijos amados. ¿En qué manera somos imitadores de Dios? En que Dios es fiel a su palabra, ¿no? O sea, Él es, digamos, es inmutable, digámoslo, a lo que Él dice y lo que Él promete, Él lo cumple, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, en la medida en que nosotros imitemos eso de Dios, de que lo que digamos lo cumplamos y que seamos íntegros, pues obviamente nuestro sí va a ser un sí, nuestro no va a ser un no, ¿no? Y un ejemplo de eso fue Jesús. Él vino aquí, dijo lo que iba a hacer y efectivamente lo hizo, ¿no? Y lo hizo tan apegado a lo que dijo que iba a hacer que cuando él estaba en la cruz dijo, consumado es, ¿no? O sea, como quien dice, a lo que vine, ya lo hice. Entonces, ese es un ejemplo, por ejemplo, de según. Lo otro también es un ejemplo de Pablo, ¿no? Cuando él tuvo su encuentro personal con el Señor, él dijo, Señor, ¿qué tengo que hacer, no?
Entonces digo, tranquilo, lo prepararon, le dijo, usted va a ser el apóstol de los gentiles, usted se va a encargar de llevar la palabra a todas las naciones, y efectivamente eso fue lo que Pablo hizo, a una costa de que le costó la vida, ¿no? Pero fue una persona íntegra como tal. Ok, ahora, ¿qué implica que tu sí sea un sí? Bueno, pues que hay varias cosas ahí, ¿no? Porque ya vimos la importancia de que tu sí sea un sí, que tu no sea un no, que eso te da garantía, ¿no? Pero ¿qué implica que tu sí sea un sí? Primero, que piense, hay que pensar muy bien las cosas antes de uno comprometerse, ¿no? Eclesiastés 5:4 dice, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumpla. Entonces, imagínese, si uno sabe que no va a cumplir algo, no hay problema, es mejor que no prometa. Y ya, ¿no? O sea, no hay bronca, ¿no? El problema es cuando ya uno se pone a comprometerse. Entonces, primero pensar muy bien antes de comprometerse, asegurarse que uno pueda cumplir, o sea, lo que hablamos ahorita, sentarse, hacer cuentas, si realmente uno lo puede hacer o no. Imaginen ustedes si cuando uno se casa, al momento de casarse, esos votos que uno hace, eh, ya sea los que uno escribe o por lo menos los que uno dice ya como un guión de que sí, prometo amarte y respetarte en la salud, en la enfermedad, bueno, todas esas cosas si realmente el sí de uno fuera un sí, el no, imagine uno, casi que no habrían divorcios, ¿no? O sea, si uno fuera íntegro, fiel y no habría adulterio, ni mucho menos como eso, ¿no? Cuando uno inicia un negocio, ¿no? Casi siempre que hay sociedades y todo eso, hay compromisos y hay contratos, entonces que uno honre todo eso, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, decir sí, sí o no, no, significa cumplir, aunque muchas veces uno salga perdiendo, ¿no? A veces hay empresas, y lo digo por experiencia propia, pues yo trabajaba, antes de estar ahí donde estoy ahora, trabajaba en una empresa de investigaciones que hacía encuestas, ¿no? Proyectos de investigación. Entonces, a veces la empresa, por ejemplo, le costeaba un estudio a algún cliente, ¿no? Entonces decía, no, te voy a cobrar 100 pesos por ese estudio. Pero resulta que después, cuando se empezaba a hacer el estudio, la cosa se complicaba. Decía, no, hombre, yo cobré 100 y me voy a gastar 150. Estamos perdiendo, pero no importa, hay que cumplir. Porque dimos ya nuestra palabra, porque está en juego nuestra imagen como empresas. ¿Me entiende? Hay empresas que aunque pierdan, cumplen. ¿Por qué? Porque está en juego la imagen como tal, y la imagen es lo que da la autoridad, ¿no? Entonces, hay que cumplir, básicamente. Entonces, cuando prometes, cumple responsablemente, ¿no? O sea, la puntualidad, si usted dice que va a llegar a tal hora, llegue a tal hora, si usted dice que va a asistir, asista, si usted dice que va a pagar algo, páguelo, ¿me entiende? Pagar antes de que te cobren, cumplir con un trabajo que te encomienden, esas cosas ayudan al testimonio, ¿no? O sea, ayudan a que uno realmente sea una persona de un sí, sí, no, 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 básicamente. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no cumplimos? Bueno, si no cumplimos pues obviamente puede aplicar en nosotros lo que está en Juan 8:44 cuando el Señor decía, no, pues entonces se acuerda que hay dos padres. Hay uno de ellos que es el Padre Celestial, que fiel a su palabra, íntegro, tenemos que imitarlo a él. Ahora, si usted no cumple, pues más bien usted está imitando al otro padre, ¿no? Soy de vuestro padre el diablo porque es el padre de la mentira, ¿no? Entonces, ahí el riesgo, ¿no? Entonces, y Santiago, dice Santiago, hey, dejen de estar jurando y que se dice así, dice, para que no caigas en condenación, ¿no? Para que no caigas en condenación. Entonces, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano, lo que hablamos ahora de tomar los juramentos con ligereza, ¿no? Ahora, ¿qué puede ser lo que nos lleva a no cumplir lo que uno promete? Varias cosas, ¿no? Rápidamente, ¿por qué la gente no cumple lo que promete? Digámoslo, enfocándonos propiamente en las cosas de Dios, pues en las cosas naturales habrán otras razones. A veces usted dice que va a pagar algo y no lo puede cumplir porque tal vez no hiciste mal las cuentas o no te salió un negocio, lo que sea. Entonces, esas cosas pueden pasar, ¿no? O sea, y lo importante ahí es que uno pueda enmendar el asunto y poner la cara, ¿no? Antes de que uno quede mal. Entonces, pero ¿por qué no cumplirle a Dios lo que uno le promete? Primero, por la falta de compromiso, o sea, básicamente, ¿no? Entender, cuando nosotros decimos que vamos a hacer algo es una promesa, ¿no? Es un compromiso, es algo que hay que tenerlo bien, bien presente, ¿no? Acuérdate de la parábola de los dos hijos, que habían dos hijos y que mandó el papá le dijo a uno que fuera al campo y dijo que no iba a ir, pero al final fue. Y después le dijo al otro que fuera al campo también. Él dijo, sí, yo voy, pero al final no fue. ¿Que cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Pues el que fue, ¿no? Aunque haya dicho que no iba a ir, pero que fue porque eso es lo que vale, ¿no? Entonces,
para la iglesia, digamos, es lo mismo, no es exactamente lo mismo, ¿no? O sea, aquí lo que cuentan son las cosas que uno hace, ¿no? O sea, las cosas que uno dice que va a hacer. Por eso el Señor sorprendió mucho a la gente cuando Él les decía ya en Mateo 25:35, les dijo, es que, parafraseando un poco, ¿no? Que Él les estuviera diciendo, quiero darle las gracias a ustedes por todo lo que han hecho por mí, porque es que yo tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, fui forastero, me recogieron, estuve desnudo, me cubrieron, todo eso, ¿no? Y entonces la gente decía, wow, pero ¿cuándo hicimos todo eso? Te digo, cada vez que se lo hicieron a uno de los míos, a mí me lo hicieron, ¿no? Pero estamos hablando de cosas que hicieron, ¿no? Que hicieron, no que dijeron que iban a hacer, ¿no? El Señor está diciendo, tuve hambre y me dieron de comer. No dice, es que tuve hambre y dijeron que me iban a dar de comer. No, 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 y me dieron, ¿no? O sea, son cosas hechas como tal. Colosenses 3:23 dice, todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. ¿Qué es lo que nos garantiza? A ver, a alguno que me conteste. ¿Qué es lo que, por qué ese consejo que Pablo le da a la iglesia es, vea, cuando vayan a hacer algo, háganlo como para el Señor, ¿no? Y no para la gente. ¿Qué nos garantiza eso? Y el trabajo en el Señor no es en vano. Ujú. No decepcionemos tampoco, Que no nos decepcionemos, ¿no? Que no nos ¿por qué? ¿Por qué nos podríamos decepcionar, Karina? porque no todas las personas son agradecidas, no todas las Correcto, personas son recíprocas con correcto. nosotros. Sí, dice, Pablo le dice a la iglesia, vea, cuando ustedes hagan algo, háganlo como para el Señor, ¿no? Porque la recompensa está asegurada. No lo hagan Y como para para él la se da gente. siempre lo mejor, pastor. No lo hagan como para la gente porque la gente es malagradecida, ¿no? O sea, habrá gente que Sí. agradece, habrá gente que no. Entonces, uno en la parte humana, cuando uno hace algo por alguien, muy en el fondo, en la parte humana, uno no siempre está esperando que la gente agradezca, que sean agradecidos, ¿entiendes? Uno lo está esperando, ¿no? Y como la gente es mal agradecida, entonces cuando no agradecen, uno tiende a decepcionarse, como a decir, entonces mejor hacerlo como para el Señor y decir, bueno, entonces ya uno se quita ese problema encima. Entonces, primero, ¿por qué la gente no cumple? Falta de compromiso, o sea, entrar realmente, entender la importancia de lo que uno está comprometiendo. Otra razón puede ser que son de doble ánimo. Recuerde que la palabra dice que las personas de doble ánimo son inconstantes en todo lo que hacen, ¿no? En todo lo que hacen. O sea, una persona inconstante es que pues obviamente no tiene constancia, o sea, un día sí, otro día no, es muy difícil saber si una persona que es inconstante va a cumplir o no. Entonces, por eso uno a veces no asigna responsabilidades en una persona que es inconstante, porque precisamente no sabe si le va a cumplir o no, ¿no? Porque alguna vez está triste, otra vez está contento, alguna vez está motivado, otra vez se desmotiva, alguna vez está dispuesto, otra vez está desanimado. Bueno, básicamente con eso, ¿no? Entonces, el consejo que da la palabra para las personas que son de doble ánimo es acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones, ¿no? O sea, entonces esa puede ser una razón inconstante de todo. La otra razón es que pues, son mentirosos, ¿no? O sea, básicamente, acordémonos que Dios detesta la mentira, ¿no? O sea, ¿en qué línea son mentirosos? Pues que dicen una cosa y no la cumplen, ¿no? Entonces, pero ya que estamos hablando de esto de que nuestro sí sea un sí y nuestro no sea un no, bueno, recuerden que el sí más importante que nosotros hemos dado en nuestra vida, hemos dado muchos sí, ¿no? Pero digamos, el sí más importante es cuando decidimos entregarle nuestra vida al Señor, ¿no? Cuando decidimos decir sí a la invitación, porque acuérdate que el llamado es para todos, pero muy pocos son los que deciden aceptar o dar el sí a esa invitación, ¿no? En el momento en que nosotros entendemos que realmente hemos sido rescatados de esclavitud, y que estamos llamados a servir y damos un sí a esa invitación, pues ese es el sí que deberíamos honrar, ¿no? En Mateo 16:24 el Señor decía, si alguno quiere venir en pos de mí, es decir, si alguno me dice sí, pues niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, ¿no? O sea, y ahí en adelante, en el momento que uno decidió dar ese sí, pues se espera de nosotros que hagamos visible, ¿no? Por medio de nuestro testimonio, que dimos el sí, ¿no? O sea, que la gente sepa, ¿no? Que demos frutos, que permanezcamos firmes, fieles ahí, ¿no? Y por eso es que termino con esto nada más, que es algo que acuérdense que insistimos mucho en la iglesia con estas tres palabras, ¿no? En 1 Corintios 15:58 dice, así que hermanos míos, amados, estad firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Esas tres palabras claves, ¿no? Firmeza, para tener firmeza. ¿Qué necesitamos nosotros para tener firmeza?
Constancia. Bueno, no, pero la constancia es la que sigue, pero ¿qué necesitamos nosotros Las para tener, por ejemplo, qué necesita un árbol para tener bases, firmeza? Buenas raíces, raíces. ¿Qué necesita un edificio para tener firmeza? bases, Fundamentos. Bases. Buen ¿Qué necesitamos cimiento. nosotros para tener firmeza? bases. Raíces, fundamentos, estar arraigados en él. ¿Se acuerdan que en estos días lo hablamos? Arraigados en él, de sacar raíz, ¿no? Como tal, poner el fundamento. Ya de ahí para arriba podemos ir sobreedificando, pero poner el fundamento, estar ahí en la roca, sembrados. Y bueno, ya para sacar raíces, pues ya acuérdense que uno tiene que estar sembrado en el lugar correcto. ¿Qué necesita un árbol para echar buenas raíces? Está sembrado junto a qué? Aguas, Corriente de agua. a A ríos de las aguas. a corrientes de agua, ¿no? Digamos, bíblicamente, ¿qué es el agua? Jesucristo, La La palabra. 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 La palabra es el agua, ¿no? Que es la que nos alimenta, ¿no? Y después dice constantes. ¿Qué es constantes? Pues obviamente perseverar, ¿no? O sea, ya estamos aquí, pues seguir esforzándonos, Perseverar. creciendo, que se aumente la fe, o sea, constantes en la oración, constantes en la palabra, constantes en todo, constantes, ¿no? Y esas dos, si yo soy firme y constante, pues el crecimiento se va a ver, ¿no? O sea, voy a ir creciendo en la obra del Señor, ¿no? Entonces, nada más un par de consejos, no se confíen de que estén haciendo las cosas bien, o sea, no se confíen, o sea, asegúrense bien de eso, pero por más bien que estemos haciendo las cosas, se pueden hacer mejor, definitivamente. Siempre en Dios hay formas de hacer las cosas mejor, caminar la milla extra, ¿no? De ir un poquito más allá, ¿no? Esforzarse, esforzarse y ser valiente, ¿no? Acuérdate que esforzarse bueno, haciéndole el concepto de a Raquel, esforzarse es sacar fuerzas de donde uno no tiene, ¿no? Eso es esforzarse, ¿no? O sea, cuando uno está haciendo ejercicio y uno levanta 10 kilos y uno siempre levanta 10 kilos y dice, bueno, yo ya sé que mi brazo levanta 10 kilos y todo, pero el día que le meto 12, 15 kilos, entonces me tengo que esforzar, es decir, sacar fuerzas de donde no tengo, ¿no? Y entonces ahí es donde voy a ver el verdadero esfuerzo. Entonces, en las cosas del Señor hay que esforzarse porque siempre no nos confiemos de que estemos haciendo las cosas bien, sino las puedo hacer mejor todavía, ¿no? Puedo dar más todavía, ¿no? Y bueno, importante asegurarse de que las personas que amamos, por lo menos tengan la oportunidad de alcanzar aquello que nosotros por lo menos ya hemos alcanzado, aunque todavía seguimos en el proceso de llegar a la meta, pero por lo menos que ellos puedan encaminarse, ¿no? Digámoslo así, hay que asegurarse eso. Y yo ponía ese ejemplo porque alguna vez les conté, ¿se acuerda que fuimos a predicar a la cárcel y que yo entré ahí a la cárcel de San Sebastián y que Milena no pudo entrar porque tenía unos zapatos ahí todos medio raros? Entonces ella se quedó afuera. Entonces a mí siempre me quedó grabado eso de que, ¿cómo será que si uno llega al cielo, digámoslo así, uno pueda entrar? Y que gente que uno ama se quedó afuera, ¿no? Y que uno diga, pero ¿por qué? Si están haciendo las cosas bien. ¿Me entiende? Debe ser como muy triste, ¿no? Entonces, a mí nos pasó eso en la cárcel una vez y íbamos a hacer cosas buenas, íbamos a predicar, pero yo entré y ella se quedó afuera. Entonces, qué triste es que la gente que uno ama de pronto no pueda disfrutar de lo que uno sí pueda disfrutar. Entonces, hay que asegurarse de eso. Y una buena manera, ligado al tema que estamos hablando aquí, de asegurarnos de que la gente que amamos, que nos rodea, quieran o tengan ese anhelo, esa sed de disfrutar de lo que nosotros tenemos es por medio de nuestro ¿qué? Testimonio. testimonio. Testimonio, ¿no? Entonces, Nos el bondad. testimonio es clave, es importante. Por ahí anda el asunto, chicos. No sé si alguien quiere comentar algo, adicionar algo, agregar algo. No, pastor, todo bien, gracias. Todo claro, ¿no? Ok. Mari, ¿vas a decir algo? No, no, señor. Bueno, entonces vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esa oportunidad linda que nos ha dado y llevémonos eso, ¿no? O sea, aunque posiblemente ustedes ya lo sabían o lo tengan ahí, pero siempre es bueno recalcarlo, hay que cuidar nuestro testimonio. Eh, Ahorita que pasamos estas elecciones que vinieron, que el domingo que hubo tanta roncha, tanta cosa con los resultados, a algunos les gustó, a otros no les gustó, unos hablaban mal, otros aquí. No, uno siempre tiene no tenemos que pensar igual, como no se trata de eso, pero sí hay que cuidar nuestro testimonio, siempre que
cuidar cada pisada que hagamos, hay gente muy pendiente de lo que nosotros hagamos, ¿no? Y de la manera en que nos comportemos y no es por nosotros, ¿no? Es por aquel que representamos, ¿no? Que eso es lo que nos debería llevar a ser muy cuidadosos en lo que hacemos, lo que sentimos, lo que hablamos, lo que pensamos. Ok, vamos a orar entonces. Regálanos, Anthony, regálanos una oración ahí para irnos. Claro, pastor, voy, porque aquí estoy peleando con Valentina. Eso, tranquilo. Señor, gracias por este día, Señor, por esta noche, por la vida, por la salud, por el trabajo, por los alimentos, por permitirnos estar aquí en este momento conectados, Señor. Gracias por tantas bendiciones, por toda la familia, Señor. Te pido, Señor, por la vida, por la salud de todos nosotros, de nuestros seres queridos, por esta noche, por un día más, Señor. Si así es tu voluntad, Señor, y si no es así, si nos toca, Señor, partir en este momento, que estemos preparados, Señor bendito, para que sea a tu presencia. Gracias, Señor, por tanto. Amén. Amén, amén. Amén.